así como todos ustedes seguramente aquí, me molestaba mucho que cuando yo tenía que hacer mi DIOT, yo tenía que exportar todo de las pólizas de mi paquete contable y aunque te da un acercamiento muy bueno, el tema de los límites, los porrateos, los no acreditables, pues era un tema estarlos metido de manera manual en la carga batch. O una vez que generaba la carga batch y lo subía al aplicativo de la DIOT, estarlas modificando de manera manual era un bollo. Entonces, se nos ocurrió una idea que estoy seguro todo el mundo va a empezar a hacer después de esto, porque ya lo he visto con algunos otros. Y la idea fue, ¿qué tal si hiciéramos la DIOT directamente desde la transacción? Y si ustedes recuerdan la sesión que vinieron, la anterior, platicábamos del cálculo de impuesto y la generación del papel de trabajo. Y hablábamos de cómo el papel de trabajo se genera a partir de las transacciones, ¿no? Decíamos cómo el SAT hoy por hoy no necesita ver nuestra contabilidad, que de hecho el tema de la contabilidad electrónica ni siquiera la va a ver, no es necesario. Ya simplemente es un tema de multa si no la presentas, pero realmente que la revisen o no es un esfuerzo necesario para ellos. Porque lo que el SAT empezó a hacer es que comenzaron a contextualizar las transacciones para auditorías. Eh, Me parece bien chistoso porque, pues, y lo hemos hablado y lo he dicho en muchas ocasiones, hay cierto como, pero como una sombrita ahí de ilegalidad en eso, porque utilizan facultades de gestión de artículo 33 para revisar esto y con el pretexto de estar ayudándonos como contribuyentes en el correcto cumplimiento de nuestras contribuciones, esas son las facultades de gestión, el SAT te manda todas las vigilancias profundas. Pero estas se vuelven básicamente auditorías y el SAT se sacó de la manga esos días que te da para que respondas y pues eso está generando pues obviamente cargas a los particulares y eso es ilegal, ¿no? O sea, si no está en la ley es ilegal y el SAT lo está haciendo, pero le vale porque le ha funcionado para cobrar. Y si tú no le pagas, pues ¿qué es lo que hace? Te suspende los sellos. Ahora, también todo el mundo sabe que si te amparas, nada más que pues, la suspensión ya no, o sea, es un rollo, ¿no? Pero todas esas se ganaban. ¿Por qué se ganaban? Pues porque como lo que genera el acto administrativo no es un acto administrativo per se, pues simplemente no puede tener consecuencias para el contribuyente. Um, ¿A qué voy con todo esto? El SAT se está brincando un montón de trabas que le ponía la ley y derechos que nosotros tenemos como contribuyentes para revisarlos. Y lo está haciendo porque el SAT contextualiza transacciones y va desde la transacción de la factura directamente a la determinación de un impuesto que después nos cobran. ¿Sí? Jesús dice, ¿qué capacidad de registro tiene el aplicativo de Diod en Balarix? Jesús Rafael puede registrar y verificar lo hemos probado hasta con 1.5 millones de transacciones con proveedores al mes. Entonces, tiene una capacidad bárbara, diría yo. Obviamente esa es la versión Enterprise, que hay que poner una máquina virtual separada, pero en el Balarix normal que ustedes van a comprar, pues yo creo que está por ahí de las 100,000 transacciones. Ojo que hay un costo de generación para eso, pero ahorita vamos a ver, porque no son registros como tal directos, van a ver a lo que me refiero. Y voy llegando para allá. A lo que voy yo es que, ¿qué fue lo que nosotros definimos y nos dimos cuenta con estas revisiones? Es que así como el SAT está contextualizando transacciones, pues ¿qué nos impide a nosotros como contribuyentes hacer lo mismo y acelerar nuestro proceso fiscal? Eso es lo que hace Valarix. Valarix fundamentalmente es una herramienta de impuestos. No tiene la intención de hacer contabilidad, porque para eso existen los paquetes y hay paquetes muy buenos con Compact. En mi opinión, solamente hay dos paquetes que cumplen con todo lo que te puede pedir un contribuyente. A nivel de empresa mediana, obviamente cuando hablamos de RP, pues son muchos más grandes, aunque siento que si Compact quisiera, podría agarrar su paquete y hacerlo como un RP por lo poderoso que es. Pero ahora mismo en México solamente existen dos, uno de ellos es Compact. Todos los demás tienen carencias en temas de inventario, en temas de nóminas o en temas de conciliaciones. Y es una realidad, si ustedes empiezan a utilizar un sistema de los nuevos, no quiero trashar ninguna marca, pero ustedes pueden hacer las pruebas, yo las hice y la realidad es que Compact es el mejor. A mí no me gusta el de escritorio, siento que está estéticamente no me gusta, o sea, si yo voy a estar viendo mi pantalla todo el día, quiero ver algo que me guste ver.
Entonces, el nube es el que yo usaba, ¿no? Y ya, pues por ahí hemos hablado de cómo puedes utilizar el nube y hacer correr contabilidades. By the way, contadores, si ustedes están aferrados al Compact Escritorio por precios, hagan bien la cuenta, prácticamente cuesta lo mismo. Pero el tema del nube, que es algo muy padre que a mí me gusta, es que sí te va a costar un poquito más que el de escritorio, pero está bonito. O sea, yo me acuerdo que yo conocí un contador muy exitoso, así tremendamente exitoso en la ciudad de Querétaro, y su oficina estaba muy fea. Y, y siempre me sorprendía que yo iba a ver a su oficina y era una casa que ni siquiera le daba mantenimiento. O sea, tenía papeles tirados en el suelo. Y es un contador que, wow, ¿no? O sea, hasta en gobierno ha trabajado el señor. Y yo decía, pero ¿por qué está así, no? Y él, no, pues aquí estoy bien, ya tengo mis clientes, o sea, no la voy a arreglar, no se necesita. Y muchas veces somos así como contadores, como que nos acostumbramos a la mala vida, ¿no? Por ahorrarnos 2 pesos. Tampoco digo que desperdicien su dinero, yo no desperdicio el mío, pero pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Como con esa manera de pensar. Entonces, también, aparte de cursos de impuestos y de contabilidad de inteligencia artificial, también doy pláticas motivacionales para contadores. Tenemos que salirnos de ese cliché del contador, contadores. Por eso nadie quiere estudiar nuestra carrera, porque no somos buenos ejemplos a seguir. Y somos muy exitosos, hay contadores muy exitosos. De hecho, hay muchas historias de contadores que empiezan desde muy, muy abajo y suben así. O sea, hay una historia muy padre también, igual en el Colegio de Contadores de Querétaro, de un contador y la cuenta con mucho orgullo. Un contador que era niño de la calle en Ciudad de México, o sea, que vivía en la central de Abastos. Estudia contabilidad y la contabilidad le da todo. Y ahorita es un contador que ya vive en Querétaro, se muda para acá y le va muy bien. O sea, el señor mandó a sus hijos a estudiar al TEC en Monterrey. La realidad es que tiene un montón de propiedades y es una admiración. Yo la verdad lo admiro mucho a este contador. Cuenta su historia y es como de wow, ¿no? Pero él además de contador piensa como empresario y es como de hay que crecer, ¿no? Hay que acomodarnos. Y es lo mismo con las herramientas. Son las herramientas de su trabajo, de su profesión. Entonces, tampoco es que, obviamente le estoy diciendo esto y ustedes van a decir, bueno, pues me quieres vender Valarix, pues sí, la verdad se los quiero vender, pero igual van a ver al final hay una promoción que está está de risa, de lo barato que está para que lo probemos. Pero bueno, mi comentario va más por el tema de Compact Nube. El Compact Escritorio está padre, está muy bien, pero seguirnos aferrando a Compact Escritorio nada más por el precio, la verdad es que nos impide, yo digo, crecer como sociedad contable. En fin, entonces, a lo que voy yo con toda esta plática, con toda esta introducción, es que Valarix eso es lo que hace Valarix, hace la contextualización de las transacciones. Lo hace utilizando inteligencia artificial, lo mismo que hace el SAT. Si ustedes han estado en los otros cursos, ya les expliqué cómo el SAT lo que hace es que toma una factura, una transacción, y aplica toda la ley fiscal de impuestos sobre la transacción, ¿va? Una sola factura le deja caer IVA, ISR, IEPS, ISAM, código, reforma, misceláneas, todo lo que se les ocurra se los deja caer a la transacción. Y sobre eso nos auditan. Y eso es lo que pasó en febrero del año pasado, del 2025, cuando cambiaron la DIOT, ¿sí? El SAT se dio cuenta que no necesitaba un portal externo, que lo podía hacer todo de manera interna, y si nosotros le respondíamos igual, le dábamos más datos, él podía contextualizar mejor, y ahorita lo vamos a ver, pasó de 20 y tantos datos a 50 y tantos datos. ¿Y por qué el SAT hace eso? Para los que estaban llenando la DIOT de manera manual, se volvió una cosa imposible de hacer, o sea, imposible, yo no puedo presentar las DIOTs. Porque ahora tienes que llenar más del doble de los registros. Así de simple. Si antes, piensen, pónganse ustedes, recuerden este trauma, nunca se me va a olvidar, Día del Amor y la Amistad, febrero del 2025. ¿Sí fue en febrero del 2025 o del 24, ya? No, sí fue del 25, el año pasado. Día del Amor y la Amistad, ahí estamos nosotros, y de repente, pum, el SAT nos deja caer esta actualización. Así. Ya nos había avisado, pero no que iba a ser tan duro. Y pues es claro que a este gobierno no le importan los contribuyentes, nada más quieren el dinero, porque pues ni avisaron, ni dieron chance, y después que vieron que era un relajo, dieron las prórrogas y fueron los cambios. Pero en su momento fue un desastre. ¿Y qué fue lo que pasó? El SAT nos pidió un montón de transacciones. ¿Por qué? Porque de nuevo se están dando cuenta que la manera de fiscalizar utilizando tecnología es, mientras más puntos de datos tienes sobre una sola transacción, más fácil es pues fiscalizarla.
Y eso es lo que SAT está haciendo, ¿va? Están agarrando una sola transacción y nos piden un chorro de puntos de datos, ¿sí? De hecho, a mí no me gusta que nos pidan los no acreditables, porque yo estoy seguro que van a empezar a sacar patrones y van a decir, oye, esta me la hiciste una transacción similar, la hiciste no acreditable en este periodo y en este periodo la hiciste sí acreditable, porque a lo mejor tú decidiste, ¿no? Como contribuyente, pues tener ese IVA. Y esa te va a decir, no, principio contable de consistencia, postulados básicos, te vas a la fregada y me la quitas. ¿Se imaginan que empezaran a hacer eso? Yo creo que van para allá, ¿eh? O sea, de verdad es que no tienen llenadero. Y el nivel de control que ellos pueden tener cuando nos piden datos, pues los lleva para allá. Rebeca dice, sí, fue ese día porque en los chats comentaban que por lo bien que no nos quiere. Efectivamente, el día del amor y la amistad, Rebeca, fue ese día. Y pues eso nos lleva a que, si nosotros queremos hacer DIOT con Valarix, tenemos que entender qué está haciendo Valarix. Porque la verdad es que, y lo van a ver ahorita, la DIOT en Valarix hacen como 3 minutos. Los 50 y tantos registros, o sea, se hacen así, ¿no? No importa. Sí, si tienes, no sé, 1000 proveedores, a lo mejor te toma 5 minutos, ¿no? Pero si tienes menos de 100 proveedores o hasta 100 proveedores, es rapidísimo hacer radio en Valarix. Por lo tanto, y bueno, y ese es uno de los puntos de la inteligencia artificial, que es lo que estoy intentando decirles. Lo que pasa con estas herramientas es que hacen el trabajo mucho más rápido. No es nada mágico. El mismo trabajo que tú hacías antes, con estas herramientas es más rápido. Son como calculadoras mentales. Piensen ustedes una calculadora. A ver, si yo les digo a ustedes ahorita, multipliquen 80 por 12 entre 15 y no sé qué, pues van a llegar, se va a tardar un ratito, pero van a llegar al resultado. Pero a lo mejor alguno de ustedes va a agarrar una calculadora y le va a hacer así y me lo va a sacar en 3 segundos. ¿Esa persona que está usando la calculadora está mal? No, es una herramienta. Eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Son herramientas. El tema es que la mayoría de las aplicaciones de esta herramienta no tienen sentido práctico. Nosotros entendemos que el valor de esta herramienta es en la inteligencia artificial generativa y en el aprendizaje máquina, porque es lo que perdemos en los despachos, ¿va? Tú cuando contratas auxiliares y los entrenas para hacer algo, ¿qué pasa? Se te van y tú te desgastaste, le aceptaste errores. O sea, a mí me pasó, a mí un auxiliar me demandó. O sea, todavía me da coraje que era una chava que era mesera y yo le di la oportunidad, ¿sí? Le di la oportunidad, cambiamos de despacho a Valarix y les digo, miren, de ahora en adelante pues tenemos que vender software, ¿no? Y pues yo les voy a pedir que me ayuden, pero no se preocupen, no importa si no vendemos nada, yo les garantizo su sueldo. Y esta muchacha dijo, no, yo soy contadora y esto es despido injustificado porque me estás cambiando mis actividades. Y yo, no, o sea, no quiero que te vayas, hemos trabajado bien, vamos a llegar a un acuerdo y le valió y fue un desastre tremendo. Y no manchen, la verdad es que nunca han estado estresados hasta que tienen una demanda laboral que llega a juicio, porque no, nada, cero que lográbamos llegar a un acuerdo. O sea, gracias a Dios, después de que yo tomé esa decisión, recibimos inversión y pues ya ven que hay mucho mexicano que es muy bueno y muy trabajador. La verdad es que somos los mexicanos que estamos aquí y que mantenemos el país vivo. Pero hay mucho mexicano que no es trabajador y que es muy mala onda y es muy abusivo. Y esta chica era una de esas personas y pues todavía no se me olvida que yo le ofrecía dinero, pues obviamente en conciliación, pues bueno, ya está bien, aquí está, aquí está, no, más, 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 más. Y luego me enteré, porque pues esta muchacha estudiaba donde yo daba clases y todo, y pues es porque me habían dado inversión y pues le dieron celos. Qué triste, ¿no? Y yo, el dinero no es para mí, yo decía, es para el negocio, a lo mejor y lo pierdo, pero mis traumas como contador. Si a ustedes les ha pasado algo así, pongan en los comentarios también. Estas sesiones no tienen que ser tan rígidas. Hay muchas, y esta es la de la DIOT. Y les digo, dura 2 horas, pero la DIOT se hace en 2 segundos en Valarix. Entonces, un demo de cómo hacer la DIOT es muy cortito porque es muy rápido. Esto más bien les voy a explicar qué es lo que hace Valarix para determinar los campos de la DIOT, para que ustedes la puedan revisar. Pero pues eso me pasó con mis auxiliares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Además de que me demanda y es un montón de dinero de abogados y estrés, además yo la entrené y la estuve entrenando como pues, trabajó conmigo como 3 años y la preparé y la dejé muy, muy, muy bien para usar mis herramientas para hacer impuestos. Yo por eso creía que ella iba a ser muy buena para vender software. Y al final de cuentas, pues perdí todo ese conocimiento, perdí pues todo el sueldo que le pagué, todo el entrenamiento que le di, y ahora es como, bueno, ahora busco otra persona que no te salga igual de loca,
que puedas confiar en ella. Y no crean, eso lastima la confianza que uno tiene en las personas. Y perdí todo eso, perdí el conocimiento, perdí los resultados, todo. Y no soy el único contador al que le pasa. Tengo muchos amigos que tienen despachos, que usan mi software y están bien felices porque es como yo tengo que estar lidiando con chamacos inmaduros, porque los auxiliares que hay siempre son alumnos. O sea, si no quieres trabajar, no importa, yo lo puedo sacar con esto. Y cuando tienes a alguien que sí es valioso, no es que esto lo reemplace, más bien se lo das y se multiplica, ¿sí? Y también ellos se dan cuenta de, ok, el valor de mi trabajo ya no está en generar Exceles nada más, está en pensarle, está en buscarle. Así que lo que está pasando con estas herramientas es que está haciendo que la gente abusiva pues no tenga trabajo, ¿verdad? Porque son ineptos. Entonces esto reemplaza a los ineptos y a los abusivos. Y está haciendo que la gente que es movida, que sabe mover a las calculadoras, que sabía hacer esos chistecitos que daban la vuelta a la calculadora y todo, ellos son los que tienen el trabajo y les va muy bien, y son los que, a los que si tú contratas y les das estas herramientas, pues van a mega brillar, ¿no? Por aquí nos dan algunos comentarios, por ejemplo, Rebeca dice, oye, Cris, en este tema de la ley yo sugiero que los contribuyentes mejor pidan sus facturas sin efectos fiscales, porque esos del SAT siempre están buscando la manera de sacar más dinero. Pero tienes que tener cuidado, porque si tú pones facturas sin efectos fiscales, tú estás aceptando, estás contextualizando al SAT que esa factura no es deducible, ¿eh? Entonces, aguas, yo preferiría, siempre que se pueda, deducible en un tipo de gasto. Y que mejor sea el SAT el que me diga si es deducible o no, pero no darle de más, ¿va? No darle de más para que no me baje deducciones. Pero no, ese es mi criterio como contador. Una cosa que sí yo hacía en mi despacho, Rebeca, que de nuevo, obviamente aquí cada quien va a tomar la decisión que quiera, pero cuando tú emites una factura como PUE, ¿sí? Tú estás en ese momento admitiendo que se recibió un pago. Aunque no lo recibas, estás siguiendo la regla, es durante el mes o te van a pagar en el siguiente mes antes de los que son 10 días, ¿no? 10 o 15 días por ahí, ayúdenme a corregir la regla si estoy mal, es la que te permite tener la factura como PUE mientras te la pagan en el mes o hasta 10 días me parece que es del mes siguiente. Si tú haces eso, el problema es que el SAT le vale y te lo mete todo y no te deja cambiar los datos. Pero lo que puedes hacer es emitir todas sus facturas como PPD, que es lo correcto, déjenme decirles. Si somos así, contadores a rajatabla y vamos a la norma, nosotros tendríamos que devengar pura póliza de diario, nada de que meto póliza de ingreso luego, devengar todas nuestras transacciones cuando hacemos una venta. Eso es lo correcto. ¿Y qué creen? Una factura PPD, pago en parcialidades, es un devengo contable, tiene el efecto para el bot del SAT de una póliza, pero una póliza de diario, no una póliza de ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que tú le estás diciendo al SAT, sí vendí, pero todavía no me pagan. Yo te aviso cuando me pagan, ¿sí? Y como los complementos de pago son extremadamente complejos de contextualizar, van a ver que se va a venir otra gran reforma de cambios en los FDIs, en los complementos de pago después, porque son un desastre, son bien difíciles de interpretar desde el punto del lado de la máquina, ¿sí? Y Valarix lo hace muy bien, el SAT lo hace muy mal. Entonces, por ejemplo, no se han dado cuenta, el visor del SAT de las facturas tiene un error, no mete facturas pagadas en el mes, perdón, que tienen complemento de pago del mes que estás revisando, que vienen de otros periodos. Es muy difícil hacer eso. Valarix lo hace, pero es muy difícil de hacer. Lo van a hacer los del SAT seguramente, o nos van a decir que le cambiemos algo al complemento de pago. Es más fácil para ellos sacar una reforma y hacer que cambiemos todos nuestros sistemas a arreglar su cochinada de software. Pero, de nuevo, eso es lo que yo hago, Rebeca, pero pues obviamente esto no es consejo fiscal, no tienen que, no reporten esto como un esquema reportable porque simplemente es una conversación entre amigos. Mira, Christopher, eso de las amistades en el trabajo, yo ya no creo. Nos han hecho los trabajadores tantos problemas que ya somos firmes. Ni modo que se les hace. Una chava se embaraza, le dimos cheque por 26,000 por toda su incapacidad para que regresara y al término de la capacidad nos llamó y no regresó. No, yo tuve una chava que pasó lo mismo, ¿sí? Y no solamente no regresó, el IMSS le niega el servicio. Entonces, pues obviamente esta chava pone el grito en el cielo. Yo digo, aquí está tu alta, así se la alta. No le quisieron dar el servicio a la mujer esta en la clínica, ¿tú crees? Entonces la chava esta, en lugar de darse la vuelta contra el IMSS, porque yo tenía todas las altas y todos los papeles, ¿qué creen que hace? Me demanda a mí. No, un rollo, Rebeca, un rollo, Rebeca.
Rebeca, sí me fijaba en eso del visor. Sí, ojo, el visor del SAT tiene ese error y también el prellenado del SAT. Y nosotros como contadores tenemos que conocer esas cosas. Y hay que entender una cosa, mientras hagamos lo que dice la ley, deberíamos estar en lo correcto. Y Valarix lo que hace es que interpreta la ley y busca hacer lo mismo que el SAT, contextualizar cada transacción contable, las facturas, con una visión de ISR, IVA, con código fiscal, reglamentos, y en unos casos hasta nos podemos, no digo que todas las normas, porque no, eso sí es muchísimo, y Valarix no hace contabilidad, pero sí toma algunas normas y las aplica en el flujo fiscal. Y lo valioso de Valarix es que, como hace lo mismo que hace el SAT, desprende tu flujo fiscal de tu flujo contable. No lo reemplaza, lo desprende, que es lo que hemos visto en las otras sesiones. En la contabilidad antes de la inteligencia artificial, todos los procesos son lineales y secuenciales. Yo no puedo hacer esto hasta que no termine esto. Con la inteligencia artificial sigue habiendo procesos secuenciales, pero más cortos que pueden funcionar en paralelo. Es decir, tú puedes correr Valarix, hacer impuestos, mientras los de contabilidad, los de tesorería, los de cuentas por cobrar, los de nómina, están haciendo su desastre. Y luego la contabilidad resume todo y se vuelve en la fuente de la verdad para ver quién se equivocó. El problema como contadores de impuestos que hemos tenido toda la vida hasta la invención de herramientas como estas, es que tú tienes que esperar a que todos hagan su chamba, te pasen la información y entonces tú calculas impuestos. Y obviamente como contadores de impuestos y también como auditores, somos pues los que más mal caen. ¿Cómo no? Si te pasan la información al final y tienes 2 días o día y medio para hacer todo, pues vas a estar así, con la cabeza así. Y estás así viendo números y de repente te dicen, Conta, ¿quiere pastelito? No, no quiero nada, quiero terminar esto. Pues quedas mal, ¿no? Y pues es un tema que luego nos hace resentir. Pero yo siempre he sido un contador muy feliz porque pues tenía estas herramientas, ¿no? Entonces ya me tardó un montón en llegar al contenido. Pero les digo es que hacer la DIO de Malarix es muy fácil. Entonces, también aquí venimos a platicar y que ustedes digan, pues sí, me perdí el partido de Argentina, pero las anécdotas con el Cris estuvieron buenas. Entonces, quiero empezar con esto. Esto de aquí es, ¿qué es la DIOT? ¿Va? La DIOT es una declaración informativa, está en la ley del IVA, ahí está nuestra obligación de presentarla, pero lo importante para nosotros es entender por qué la DIOT es necesaria, ¿sí? Caray, no puedo ver mi pantalla. Ok. ¿Por qué la DIOT es necesaria? Miren, la DIOT no genera pagos de impuestos, ¿sí? Es una declaración informativa. Pero el problema de la DIOT es que cuando estamos obligadas a presentarlas, y aquí están las personas obligadas, personas morales de régimen general, personas físicas con actividad empresarial que superen los 4 millones de pesos anuales y contribuyentes con operaciones sujetas a IVA. Me están faltando los reciclos de arrendamiento que opten, no, la actividad de arrendamiento que opten por deducción ciega, ellos también tienen que llevar contabilidad y si no me equivoco también tienen la obligación de presentar la DIOT. Hay que verificarlo, pero también está ese tema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace la DIOT? Miren, cuando se crea la DIOT, ya se estaba hablando de un tema de tecnología y de implementación de tecnología avanzada y Big Data en ese momento. Ese era el nombre de la inteligencia artificial, le decían Big Data. Ay, de verdad, perdón. Le decían Big Data a la inteligencia artificial y el objetivo que estaban teniendo en ese momento era ¿sabes qué? Nosotros vamos a comenzar con perdón, que podemos, creemos nosotros que podemos, creemos nosotros que podemos utilizar ciencia de datos avanzada, ¿sí? Para fiscalizar impuestos de contribuyentes, ¿va? Para poder hacer cobro de impuestos más acelerado. Entonces, eso es lo que dice el gobierno en ese momento y una de las propuestas, porque en ese entonces no existía la factura electrónica, era empezar a pedirnos como contribuyentes información de las transacciones de IVA. El tema de México es que nosotros nos decidimos por el IVA, por un impuesto al consumo francés, europeo, en lugar de un impuesto sobre, ya teníamos uno, pero no sé por qué lo quitamos. Bueno, sí sé, es una historia muy larga y muy entretenida, si quieren en otra sesión se las cuento. Nos lo explicaron largo y entendido en la maestría, me acuerdo, este profesor
No sé por qué sabía tanto de la ley del IVA. Bueno, sí se estaba dando IVA, ¿no? Tiene que dominarla. Pero le sabía toda la historia. Y el tema de la DIOT es que el IVA en México está llamado a ser el impuesto principal. Desde su creación se creía que conforme México se fuera desarrollando, el IVA va a ser el impuesto principal. Es el ISR en este momento. La realidad es que el IVA va por ahí segundo, pero el ISR es el rey, ¿no? El tema del IVA es que tú tienes que fiscalizar muy a profundidad las deducciones acreditables, porque ahí es donde te ganan los contribuyentes, ¿no? Podríamos decir eso. Que en el IVA el contribuyente me gana cuando yo ¿cómo se dice? Cuando yo como SAT permito deducciones, ¿no? Autorizadas. Entonces, ¿qué es lo que dice la autoridad? Pues no voy a permitir deducciones, ¿no? O sea, o me voy a poner muy picky con las deducciones que yo permito. Así que la introducción de la DIOD es esa, es un propósito, su propósito es contextualizar las transacciones acreditables, pues para identificar no acreditables, ¿va? Y eso ha sido, pues, la utilidad que tenía, o se supone que era la utilidad que iba a tener, porque la realidad es que la DIOT solamente estaba sirviendo para multar a quienes no lo presentaban. Eh, yo, de hecho, creo que la DIOT ya no debería de ser necesaria, o sea, y como ustedes ven, cada vez menos personas la presentan, pues prácticamente todas las personas físicas con actividades empresariales que estén debajo de los 4 millones o los reciclos, pues no tienen que presentar DIOT. Y eso está bien padre porque esto es una cosa relativamente nueva, no tiene ni 3 años que está este beneficio, pero nos da la razón a lo que yo les estoy diciendo. Son más pruebas, como boronitas de pan, que nos están llevando como al punto de que al punto de que ¿cómo se los digo? Al punto de que la autoridad, ¿sale? La autoridad eh, está utilizando más la factura electrónica y la contextualización de las transacciones que otra cosa para hacer la fiscalización de contribuyentes, ¿sí? Entonces, esa es la utilidad para el SAT, permite ese monitoreo y coteje, que les digo, no lo estaban haciendo, empezaron a ver auditorías de DIOT, que sí me pareció bien interesante cómo lo hacen, pero también medio loco, y es que no te estaban auditando a ti, estaban auditando al tercero. Yo siento que por ahí, por eso se detuvieron, porque vieron que todas esas auditorías a lo mejor se podían caer, porque tú no tienes la, este, la responsabilidad de el cumplimiento de tu proveedor, ¿sabes? Con el CIPARE y con perdón, CIPARE no, con el REPSE, ya hay como algo de eso donde tú tienes cierta responsabilidad, pero solicitas un documento, ¿no? Si él te da una factura que sí sirve, que no es apócrifa, que autoriza a la autoridad, ¿qué más tienes que hacer tú, no? Como para que también te diga algo a la autoridad que eso no es deducible. Entonces creo yo que por eso se detuvieron, porque ya había como cierto, como cierto nivel de posible habilidad en eso, ¿no? Pero bueno, eh, los datos, eso es lo que es la DIO, entonces es un sistema que desde el inicio donde viene es para auditar las transacciones acreditables. ¿Para qué? Porque el objetivo es que el SAT quiere que le pagues más IVA. Entonces, el objetivo de la DIOT es ver qué me estás acreditando y qué te puedo quitar, ¿va? Ese es el objetivo de la DIOT. No nos hagamos tontos, es su objetivo, por eso se creó. Ya no es tan usada para eso realmente por la autoridad, porque la realidad es que ya con el tema de la facturación electrónica cada vez es menos y menos posible. De hecho, yo me acuerdo mucho en la maestría, en la clase de maestría que doy yo de investigación fiscal con inteligencia artificial, había un chavo que decía que que la, había un chavo que decía que lo que se tendría que hacer era cambiar la DIOT para incluir una declaración informativa de pagos, para que no tuvieras que depender, ¿sí? De que el contribuyente eh, reportara o no reportara el complemento de pago, sino que ya que tenemos la DIOT, aprovechemos la DIOT y hagamos que la DIOT, perdón, ay Dios, estoy un poquito enfermo, no se van a enfermar, está feo, se ha puesto feo el frío. Que ya que tenemos la declaración informativa, declaráramos quién me pagó y quién no, y así nos liberáramos de estar persiguiendo los complementos de pago. Parece una idea muy interesante, ¿no?
Y hablando de información, estos son los datos que tiene la información, son los datos requeridos. Empezamos con la información detallada del contribuyente al que le estás comprando, RFC de cada proveedor, importe total de las operaciones facturadas y luego te pide el desglose del IVA. Acreditable, no acreditable, entendido. Ojo con el IVA acreditable porque el portal del SAT estaba descompuesto y si tú le metías el IVA acreditable el IVA no acreditable a tu DIO, no te lo leía. Error, 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 error. Entonces, hasta nuestra última revisión aún no reparaban eso, pero la DIOT se supone que sí tienes que reportar el IVA no acreditable. Nada más, ojo, que si lo reportas, el aplicativo del SAT no sirve. Entonces, ¿qué te tocaba? Pues el IVA no acreditable, sacarlo de la declaración y reportar solamente el IVA acreditable, ¿va? Entonces, sé que no es lo óptimo, pero pues el portal del SAT y sus temas, y pues ya ahí el tema era después a lo mejor nosotros mantener el control para hacer una declaración informativa. ¿Sale? Muy bien, ¿qué más tenemos en la DIO? Tenemos la clasificación geográfica. Si nosotros tenemos proveedores que tienen alguno de los beneficios de IVA, que son los del 8% que se introdujo en los beneficios de este señor Andrés Manuel López Obrador, pues nosotros tenemos que incluirlo dentro de la declaración para poder reportar las operaciones que pagamos con ese descuento de impuestos. Y obviamente la DIO tiene la importancia del nivel, ¿no? O sea, la DIO tiene que... Christopher, ¿cómo sabes tú eso, que está descompuesto de algoritmo? Porque es nuestro trabajo, Rebeca, estar revisándolo constantemente. Estamos constantemente haciendo pruebas de eso, entonces sabemos que es por eso, por pruebas. No hay error. El SAT tiene que seguir lo que dice la ley. Y si no lo sigue, pues entonces es ilegal. Entonces hacemos, de verdad no tienen idea de la cantidad de miles de pruebas tenemos que hacer para esto. Y aún así, luego hay contribuyentes que nos dicen, oye, este cliente extraño de la costa de Oaxaca hizo esto. Y yo así, ay, no manches. Pero ahí vienen las mejoras. Pero por eso lo sabemos, Rebeca. Muy bien, entonces todo iba muy bien hasta que la Nación del Fuego atacó. Hasta el 2025 íbamos muy bien y de repente el SAT agarra y dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la declaración informativa de operaciones con terceros. Yo siento que está muy fácil, siento que ustedes contribuyentes se le están pasando muy bien y pues lo que yo voy a hacer es que voy a cambiar la manera en la que se presenta esta declaración, ¿sí? La voy a cambiar con la intención de que batallen. Me da mucha risa porque no sé si esa fue la razón, pero eso pareciera, ¿no? La voy a cambiar con la intención de que ustedes batallen con la información, ¿va? Y eso es lo que le estaba diciendo al principio del mes, es ¿qué es lo que les quiero decir? Al principio del año del 2022, pues el SAT nos da esta sorpresita, ¿no? De cambio y nos pide como estos cambios a la ley. Entonces, primero que nada, la ley establece el plazo para presentar la DIO está en la ley del IVA y es el día 17 del mes inmediato posterior. Pero tenemos esta reforma, disculpen ustedes, que es la que nos permite presentar hasta el último día. Me confundí de reforma, esta es esta, es el alcance ampliado, es ahí, qué burro. Eh, sí, estoy confundiendo reformas. Yo por eso estaba leyendo aquí mis guías y yo, pero esto no es eso. Disculpen ustedes, le estaba mostrando la reforma miscelánea que nos permite presentar la declaración hasta el último día del mes inmediato posterior, porque en la ley si ustedes la buscan, lo que van a encontrar es que es hasta el día 17, ¿va? Entonces esta nos permite que sea hasta el último día del mes, ¿sí? Ahí. No sé si vamos a aguantar no, es que me está dando un poquito la garganta. Um,
Voy a... Permítame un momento. Ya estoy un poco enfermo, ha hecho mucho frío. Si aparece la obligación, no estás obligado. Esto es muy común, la verdad, Karenina. Y cuando no lo presentas, el SAT te va a decir que por qué no la presentaste. Entonces ahí tienes que responder que no estás obligado y mencionas el beneficio. Nuestra recomendación es que si lo tienes en tu constancia, mejor la presentes, que no te metas como en problemas y la hagas. La verdad es que ya con esta tecnología es un reporte que no tiene mucha ciencia. Muy bien, entonces, perdón, no, como les digo que ando medio malo y me genera... Muy bien. Ok, entonces, como les decía, el plazo vigente, la DIOT de enero se presenta más tarde el último día de febrero y la recomendación es aprovechar esta regla miscelánea para tener más tiempo en recopilar la información, validar y enviarla de forma correcta. ¿Sale? Ahora llegamos al tema de la DIOT 2025, ¿sí? En la DIOT 2025 resulta que nos dicen que ahora tenemos que pasar de una estructura básica a un formulario de 5 secciones y vamos a sumar 54 campos desde 24, les digo, más del doble de los campos. ¿Sí? Entonces llega esta reforma y de por sí ya era difícil hacerlas. De pronto nos dicen, ¿sabes qué? Y sin avisar, ¡pum! Te duplico los campos que tienes que presentar y te los separo en 5 secciones. Pues obviamente esto fue un rollo, ¿no? La mayoría de los sistemas que generan DIO desde el paquete contable batallaron mucho para sacar esto. Y es natural porque generar DIO desde un paquete contable es mover un monolito, ¿no? O sea, requiere de cambios muy fundamentales. Generar estos cambios a partir de un sistema como el nuestro no es tan complicado, o sea, es muy rápido, relativamente. Nosotros tuvimos la nueva DIO como en 2 semanas después del cambio y todos nuestros usuarios presentaron con la nueva DIO. De hecho, nos movimos tan rápido que reemplazamos la anterior y había unos que todavía no presentaron el año pasado. Fue un relajo y tuvimos que tener las dos versiones funcionando por un rato. Y así es como funciona. Entonces, primero que nada, están los datos del tercero, ¿no? Que son 7 campos. Se exige mayor detalle en la identificación del proveedor, incluyendo RFC o número de ID fiscal. Este ya te lo pide la otra DIOT, que es el ID fiscal cuando es extranjero, y obviamente la información de extranjeros. Nombre, país y jurisdicción fiscal. Antes nada te pedía el nombre y el país, ahora también te pide la jurisdicción fiscal. Y ahora te valida los números fiscales de Estados Unidos y de Canadá. Pues para que tengan cuidado. Sí, fue un desorden. Y no fue culpa de los de Pobre de Compact. Todo mundo, todos los que hacen Dios desde paquete contable, nomás no quedaba bien. Por lo mismo, porque es un relajo lo que hicieron. Y bueno, luego vienen los primeros campos, son 10 campos de los valores de actos o actividades. Requiere especificar el monto de las operaciones y las devoluciones o descuentos, segmentadas según la zona de transacción, frontera norte, sur, resto del país, y si son importaciones tangibles o intangibles. Muy importante lo del IVA virtual. Seguramente ustedes saben que si tú importas servicios o tienes gastos en el extranjero que cumplen los requerimientos para una deducción, tienes que importar esos servicios de manera virtual en tu declaración y pagar el IVA. Es virtual porque no te genera ningún saldo a favor, ningún saldo en contra. O sea, aumentas el IVA trasladado por esa cantidad y disminuyes el IVA acreditable por esa cantidad, pero no hay CFDI. Entonces, pues eso no va a cuadrar por ningún lado, a menos de que lo pongas aquí. Y lo mismo con las importaciones en aduana. De nuevo, también la ley del IVA te dice que tú puedes hacer deducible sin problema la importación con el pedimento y acreditar el IVA que pagas en la aduana, pero si presentas el pedimento es tu factura electrónica, ¿no? No el pedimento es un PDF, sí existe la factura electrónica del pedimento que se llama glosa, tú la tienes que sacar,
tienes que sacar tus firmas electrónicas, igualito como lo del SAT, ahora con aduanas, y ya que lo sacas, puedes tú solicitar tus documentos electrónicos de pedimento, que son las glosas. Y es parte lo que nos pide el SAT, ¿va? Pero en extranjeros pide RFC y ID fiscal. Así es, RFC extranjero y luego el ID fiscal. Luego viene ya el desglose más profundo. El IVA acreditable te va a pedir si el IVA es 100% grabado o si aplica proporción. Esto es para cuando tú estás calculando impuestos de empresas que tienen ingresos exentos. O sea, aquí ya sabemos también IVA, artículo 5, tenemos que meter prorrateo, ¿no? O sea, no, si tú tienes ingresos exentos, no todo el IVA que tú pagues es IVA acreditable, solamente la proporción de tus ingresos grabados a IVA. La proporción que corresponde a los ingresos exentos, ¿qué te dicen? La proporción que corresponde a los ingresos exentos no identificables es solamente deducible una proporción y la otra es acreditable en la proporción. Entonces, pues ya el SAT nos lo está pidiendo también, ¿va? Y luego los no acreditables, que de nuevo, esto lleva un rato roto en el SAT. Y si tú intentas subir con no acreditables, la verdad es que te va a dar muchos errores. Entonces, lo mejor es, si es no acreditable, pues lo sacas de la declaración para poder presentarla con lo que estás acreditando. Igual a mí no me gusta que me lo pidan, porque yo estoy seguro que lo que estos cuates quieren hacer es después caerte como, lo hiciste no acreditable en un mes, pues te friegas en el siguiente, ¿no? Pero pues te lo piden, ¿no? Y debe ser la proporción no acreditable, lo que no cumple con requisitos fiscales, las actividades exentas son objeto y también segmentos por zona y tipo de importación. Todo lo que no vas a acreditar lo pones en 20 campos. Tienes 20 campos para informar lo no acreditable, ¿va? Y después tienes algunos datos adicionales. Tienes campos como el IVA retenido, actos exentos, nacionales o importados, y aquellos que tengan tasa cero o tasa no objeto, ¿sí? Esos son los 54 campos, y así es como se ve un mapa un mapa de relación de la DIOT, de la nueva DIOT. Tienes la declaración de IVA, 54 campos en total. Entonces tenemos nosotros 5 secciones, ¿va? Empezamos con la primera sección, que ya la platicamos, son los datos del proveedor, son 7 campos. Después tenemos datos adicionales, información fiscal, exentos, retenidos, tasa cero, son 7 campos. Luego tenemos el IVA no acreditable, que tenemos un chorro de datos, que son 20 campos del IVA no acreditable. Sí me sorprendió mucho porque esta es una de las más grandes adiciones en la nueva DIOT, y que no queda por eso, por los no acreditables principalmente, ¿va? Pero esto está en el problema en el sistema del SAT, o sea, nosotros revisamos esto cada trimestre, en cuanto ellos lo arreglan, pues también vamos a parchar nosotros esto, porque ya lo tenemos hecho, simplemente es que cuando lo sacábamos con los no acreditables, el SAT te decía no, 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 no. Entonces, por eso no es. Luego tenemos la sección 2 y 3, que es la parte pues más importante a mi gusto, que es lo que tú estás acreditando. Y te va a pedir de los actos o actividades 5 grupos de información, 10 datos y 2 clasificaciones, ¿va? Va a ser acreditable por 5 grupos de información, 10 datos, 2 clasificaciones, grabado o con proporción, ¿sí? Esta es la estructura general de la DIOT, ¿va? Entonces ustedes es como, no, es un rollo la DIOT. Sí, sí es un rollo, está bien rara. Tiene un montón de datos. En mi parecer, campos inservibles todos estos, porque el SAT ya tiene el XML, esta declaración, a menos de que le metan el tema de que puedas informar el estado de cuenta donde te pagó el proveedor para poder acreditar sin complemento de pago, para mí esta declaración no tiene sentido. Tendría que ser opcional para los contribuyentes que no tienen suficientes complementos de pago y quieren, en lugar de pedir el cumplimiento de pago, no se los pasan, entonces presentan DIOT e informan todo esto. Eso sería lo mejor, pero la verdad es que sí, Pedro. No está bien presentada la DIOT si lo haces así, la verdad, y tienes que mantener el control para después presentar una complementaria en caso de que te lo exija el SAT y explicarle que no la pudiste subir con eso. Pero a mí no me gusta que nos pidan todo eso, porque yo estoy seguro, no lo hacen por nuestro bien, lo hacen porque necesitan más dinero y eso lo van a hacer. Hay 2 maneras en las que el gobierno cobre más impuestos: subiendo los impuestos, ¿sí? Haciendo crecer la economía o inventándose nuevos impuestos. Como ellos no quieren tener la manchita de que subieron impuestos, eso no va a pasar. No creo que nos suban la tasa del ISR, la tasa del IVA, no creo que eso pase. Pues nada más tienen 2 opciones: o inventarse nuevos impuestos, ¿sale? O
crear nuevos, o sea, crear nuevos impuestos. ¿Cuál fue lo que les dije? Perdón, es que estoy como que me está dando temperatura ya de la gripa. Pero tienes las dos opciones, ¿no? Entonces, la otra opción que tienen es aumentar los impuestos sin aumentarlos. Perdón, ¿qué es eso? Es, no te va a subir la tasa del IVA, pero te va a poner muchas trabas para los acreditables. Entonces, de manera efectiva te sube la tasa del IVA, ¿no? Entonces, eso es lo que pueden hacer. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo se ve la declaración al presentar? Pues bueno, tú vas a entrar al sistema, vas a poner la primera parte que son los datos del tercero. Aquí, por ejemplo, pones proveedor nacional o internacional, el tipo de operación y el registro federal de contribuyentes. Si lo llenas manualmente, así lo tienes que poner. Y luego tienes que poner los datos del valor de las actividades de este contribuyente. Y vas a tener dos campos para llenar y dos campos que se llenan solo. Valor de actos y actividades pagadas, devoluciones y descuentos y bonificaciones, y después ya los datos que se llenan solos. Y tienes 1, 2 por cada una de estas líneas, o sea, tienes 2, 4, 6, 8, 10 campos que se tienen que llenar en la información del IVA acreditable. Aquí ya vas a tener las bases del supuesto de cálculo del impuesto, el beneficio de la frontera norte, la frontera sur, el resto del país y los servicios son intangibles o tangibles. Cuando tú tienes esto lleno en tu papel de trabajo, porque es un papel de trabajo, perdón, no, perdón, en el SAT no es un papel de trabajo. En el SAT se ve así, así es como te lo va a mostrar el SAT, ¿sale? Y así es como tú lo vas a ver, ¿sí? ¿Sale? Entonces vas a tener los actos o actividades pagados en la región fronteriza norte, se refiere a las operaciones realizadas con proveedores ubicados en la zona de vestíbulo frontera norte, actos o actividades pagados en la región fronteriza sur, se refiere a las operaciones en... Argentina le metió un gol a Austria, por si... No estoy viendo el partido, pero me llegó el aviso. Nada más uno, qué raro. Nos vamos a encontrar en cuartos y México va a pasar a semifinales, ¿no? Se refiere a las operaciones realizadas con proveedores ubicados en la zona de estímulo fiscal en frontera sur, actos o actividades totales pagados en la región fronteriza, es la suma considerada de las operaciones de la frontera norte y sur, actos o actividades totales pagados en 16%, es todo lo que es no frontera, o sea, el resto del país, actos pagados en importación por aduana, 16%, y actos pagados en importación intangibles, artículo 5 de IVA, igual al 16%. Ya que tienes todos los actos puestos, ahora tienes que poner el IVA acreditable y aquí vas a identificar qué estás acreditando al 100%, cuál es la parte proporcional, cuando es posible acreditarlo y también vas a reemplazarlo por regiones. Y así es como se ve. Tienes igual dos columnas, exclusivo actividades grabadas, asociado a actividades por las cuales se aplicó proporciones. O sea, si tienes un doctor que tiene una farmacia, son las contabilidades más difíciles de llevar para IVA, porque el cuate factura consultas, tiene tasa 0 y tiene tasa al 16 en la farmacia, puede tener las dos tasas. Y pues tienes un relajo, ¿no? Porque tienes que llevar el tema del acreditamiento con las proporciones bien raro. Y no es nada más como solo doctor. Si tiene algún doctor de esos, mi recomendación siempre es que le digan que la esposa tenga el RFC en la farmacia y que este señor solamente se dedica a dar consultas. También si tienen doctores o veterinarios o dentistas, porque la otra forma es un rollo. Y cuando te digan, no, pero es que mi RFC, mi esposa, que firmen una copropiedad, de actividad empresarial y ya, ¿no? O sea, con eso pueden hacer. No, pero la copropiedad no, porque entonces tendría que concentrar todo en una RFC. Sin copropiedad. Más bien, ay, perdón, soy esposa y esposo, están bien separados, ¿verdad? Me estoy metiendo en otras cosas que no son. Borren esa idea de la cabeza, es más complejo de lo que le estaba diciendo. Lo fácil es, dos RFCs nada más no los juntan, cuando son doctores, ¿no? Entonces tienes actos o actividades pagados en la región fronteriza norte. Bueno, ¿y cómo se ven? Aquí están, ¿no? El IVA acreditable, vamos a tener exclusivamente actividades grabadas. Son las actividades que única y exclusivamente se utilizan para generar actividades grabadas. O sea, cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos una actividad grabada, pero cuando tenemos una actividad exenta, nosotros podemos tener unas cosas que se llaman actividades identificables con la actividad grabada, y esas son las que se van a reportar aquí. Asociadas a actividades por las cuales se aplica una proporción, podemos tener actividades grabadas que no son identificables y que tienen que separarse por proporción. Y por último tenemos el IVA acreditable, que es la última parte, que es la columna resumen, que te va a tomar todo el IVA acreditable, ¿va?
Y aquí están los detalles. Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte, IVA acreditable de compras o proveedores en la zona de estímulo fiscal en la frontera norte, actos o actividades pagados en la región fronteriza sur, IVA acreditable de compras o proveedores en la zona de estímulo fiscal en la frontera sur, total de actos o actividades pagados en la región fronteriza, suma de IVA acreditable en la operación fronteriza, actos o actividades totales pagados en la tasa de 16%, IVA acreditable de operaciones nacionales, grabados a la tasa general de 16%, total del IVA sin incluir importaciones, suma considerada del IVA acreditable de todas las operaciones nacionales. Luego tenemos la importación de tangibles, importación de intangibles y el suma del impuesto al valor agregado incluyendo importaciones, que es todo el gran total del IVA de las importaciones. Luego tenemos la parte del IVA no acreditable. Se las voy a decir, pero que les digo que si ustedes no lo llenan manual y lo suben por batch, el SAT les va a dar errores en lo no acreditable siempre. Entonces, aquí se registra el IVA que no estamos acreditando, ya sea porque no se les aplica una proporción, o porque se les aplica una proporción no acreditable, o porque no cumple con requisitos, ¿va? Y así es como se ve. Tienes asociados, bueno, tienes 1, 2, 3, 4, chéquense, nosotros son 2, aquí tienes 4 por línea, y son 1, 2, 3, 4, 5, son 20 campos de no acreditable. Y así es como se ve esto, tienes que asociar actividades por las cuales no se aplicó proporción. ¿Qué es esto? Se aplicó una proporción, perdón. Pues es la parte del IVA no identificable que resulta que va a ser deducible, por lo tanto es no acreditable. Luego tienes el asociado a actividades que no cumplen con requisitos, o sea, 27 de la ley del ISR no es deducible, entonces no va a ser acreditable. Luego tienes el de las actividades exentas, es todo, está directamente vinculado con la realización de actividades de la ley que la ley clasifica como exentas. Fíjense que esto está bien raro, porque yo he visto mucha gente que no lo hace. Se supone que cuando tú estás haciendo los impuestos de un doctor, antes de aplicar la proporción, tienes que clasificar las actividades por identificables y no identificables. ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener facturas que son identificables para la parte exenta y otras que son no identificables para la parte no exenta. Y esa es la parte que nosotros tenemos que tener como clara, ¿no? O sea, las que no vamos a acreditar, la parte no identificable. Luego tenemos las no objeto, que estas son muy fáciles, simplemente son las actividades que no tienen no objeto del IVA, por ejemplo el IMSS. Y después ya el total, ¿no? Que te va a sumar todo el IVA no acreditable. Y así es como se ve. Y ya por último tiene los datos adicionales, y aquí se registra todas las compras realizadas con tasas ceros, exentas, no objetos, realizadas en territorio nacional, o por no contar con establecimiento permanente en territorio nacional. Y también nos va a decir el portal manifiesto que di efectos fiscales a la declaración. Sí, déjenme ver nada más eso. No, de hecho estoy viéndolo porque es el ejemplo que les voy a poner. Esto ya no viene, vamos a actualizar esta presentación. Estaba bien raro, yo recuerdo que unos abogados fiscalistas amigos me decían que era bien raro que te pidieran esto, porque esto significaba manifestar que amparan algo, era como manifiesto de verdad o manifiesto, es una palabra muy fuerte en tema jurídico. Entonces esto estaba haciendo que muchos contribuyentes que no sabían lo que estaban haciendo, estuvieran poniéndose estaban vulnerando sus derechos, pues. Entonces, les digo, el SAT no trabaja en... Yo me acuerdo que alguna vez hablé con alguien del SAT y me decían que no sabían por qué la gente seguía... Me lo dijeron así, ¿eh? Seguían comprando software como el mío, cuando el portal del SAT era el software más avanzado en determinación fiscal. Yo le decía, porque ustedes no hacen software para ayudar a los contribuyentes, todo el software que ustedes hacen es para cobrar impuestos y para ponerlos en una mala situación para que después les puedan cobrar. Y este cuate, no bien mala onda este señor, neta que, o sea, a veces los del gobierno creen que el país es de ellos, pues, y que nosotros estamos como de pasajeros, es de todos. Si por aquí hay alguien del SAT, el país es de todos. Muy bien, entonces, con eso terminamos esta parte y ahora nos vamos a mover al sistema. Todo esto, cada uno de estos detallitos que ustedes ven aquí, lo que hace Valarix es que toma estas explicaciones y las aplica a las facturas. ¿Sí? Todo esto, agarra cada factura y se pone a verificarla contextualmente si aplica alguna de todas estas indicaciones de manera contextual utilizando transformadores, o sea, inteligencia artificial. Es un rollo, pero lo hace muy rápido, es una computadora. Es algo que nosotros no podríamos hacer. Humanamente sería imposible que tú agarraras una factura y te pusieras a ver si es una factura que está directamente vinculada a la relación de actividades de la ley, clasifica como IVA como exentas y que al no generar el contribuyente no tiene derecho a acreditar el IVA de los insumos. O sea,
Eso es lo que tú tendrías que hacer para replicar lo que hace Valarix. Como nosotros no podemos hacer eso como humanos, usamos la contabilidad, exportamos el reporte de la DIOT y luego lo cuadramos. Así es como lo hemos hecho toda la vida. La diferencia de Valarix es que Valarix te va a decir, genera tu papel de trabajo. Una vez que tú generes el papel de trabajo, ya ustedes lo vieron, ¿no? Te vas a Excel, lo modificas, lo auditas, lo verificas, presentas tu declaración y lo que vamos a hacer es que vamos a convertir este papel de trabajo en una declaración informativa. Y esta es la gran innovación de Valarix y por qué Valarix es diferente en la DIOT y por qué nos atrevemos a tenerlo como un producto dentro del sistema. Porque Valarix no genera la DIOT como la genera nadie más. Nadie más la genera así. La mayoría la genera desde las pólizas contables, lo cual es bien, te da entre un 80. Yo tuve despacho, yo lo hice en mi despacho un chorro de veces. Nunca te da el 100%, te da entre un 70 y un 80%. Y el resto son los ajustes que tú tienes que meter por los no deducibles, los no acreditables, la proporción, los exentos. Porque en una póliza tú no llevas proporciones. O sea, eso es un tema de impuestos. Entonces te toca hacerlo, ¿no? Pero está bien, así es como había sido. La segunda opción son las personas que los softwares que te hacen la DIOT desde los XML. Y existen, ¿no? Sube los XML y te escupe una DIOT. Esos son peores. Llegan como al 40% de precisión. La revisión es mucho más cansona ahí. ¿Por qué es más cansona? Pues porque te toca, no solamente tienes que meter los FDIs, ahí tienes que meter pues cuentas por pagar, también todo el tema de los límites, y acreditables y no acreditables. Todavía una contabilidad, tú puedes tener una cuenta separada de no deducibles, y ahí lo metes todo, y puedes hacer ese jueguito para cuando exportes el portal, no seleccionas esa cuenta, en el paquete que estés usando, depende del que uses, si tienes opción o no, y ya no te la toca, entonces ahí le vas avanzando, ¿no? Pero cuando yo tenía mi despacho, yo decía, esto es una locura. Yo ya pasé un rato revisando este papel de trabajo. Yo debería de poder darle mi papel de trabajo al SAT y decirle, ten, saca tu Dios de ahí. Pero el SAT nunca va a hacer eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un sistema que aplica lo mismo que el SAT está queriendo hacer, pero no ha hecho, y por eso nos pide la DIOT, dentro de la determinación del impuesto. No, Valarix no genera la DIOT desde los XML, no, Valarix no genera la DIOT desde la contabilidad. Valarix genera la DIOT desde la determinación de impuesto, desde el papel de trabajo que tú auditaste. Lo cual nos da una precisión, escuchen esto, de entre 95 y 100%. Oye, Christopher, ¿qué es ese porcentaje? Descuentos, egresos, que también tendrías con nosotros que meter. Y básicamente eso, y decimales. Te van a ver el ejemplo que les traigo. A veces los decimales pues suman 10, 15 pesos y ya tú verás si lo ajustas o no, ¿no? Pero es la precisión que tiene, ¿no? No hay todavía hoy en el mercado un sistema que te dé al 100%. Puedes hacer que tu paquete te dé al 100 si tú registras las cosas de manera, pues, o sea, metes proporciones en todo y así, pues ya tienes una contabilidad fiscal, que es lo que es Valarix. Pero no hay uno que te lo dé al 100. Yo tuve mi despacho, yo hice contabilidades para cientos de contribuyentes, probé de todo. La verdad, por ahí uno en la nube que tiene un chorro de ads. No lo voy a decir como es, Contalink hace DIOT también, pero preferí Compact. O sea, Contalink se equivoca mucho porque Contalink dice que no, pero lo saca desde los XML, entonces comete muchos errores. Sigue siendo más preciso Compact para el tema de la DIOT. Bueno, también lo que les digo fue, yo fui usuario de Compact y de Contalink. De Compact todavía soy para mis pruebas, pero de Contalink en ese momento era 2020, 2021, no sé si han mejorado eso, ya tiene 5 años. Pero Compact sigo haciendo pruebas porque Valarix se sincroniza a través del ADD, con los paquetes ya lo trae nativo. Entonces hago pruebas con eso. Estoy empezando a hacer pruebas en Aspel, porque pues ya también hicimos el paquetito para Aspel, pero todavía no sé, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a usar esos sistemas. Pero bueno, esta es la gran innovación de Valarix. ¿Cómo funciona? Bueno, Valarix tiene SAT-GPT, que fue lo que vimos aquí. Cuando yo genero un papel de trabajo, lo puedo generar en SAT-GPT y puedo interactuar con el texto. Y estamos trabajando para que esto sea cada vez mejor, para que puedas hacer conciliaciones y que tú le puedas pedir cosas y que te respondan, ¿no? Que te analice el papel en tiempo real. Pero ahora mismo, Valarix tiene un beneficio muy padre que se llama auxiliar inteligente, que la verdad es el trabajo pesado. Yo se los decía en la sesión pasada para el papel de trabajo, que ustedes podían hacer el papel de trabajo en SAT-GPT y esperarse, o le podían decir en la noche antes de irse, genérate 100 cierres, pum,
nos vemos mañana, cuate. Y llegar mañana y revisarlos. Es lo mismo aquí. Una vez que yo he verificado la información de mi papel de trabajo y quiero entrenar el sistema para que se acuerden la siguiente vez cuáles hice deducibles, cuáles no hice deducibles, cuáles fueron restaurantes, cuáles fueron viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo voy a hacer es que voy a subir de vuelta el papel a Valarix. Lo voy a cargar de vuelta. Valarix lo va a guardar y se va a llevar eso para su entrenamiento, para acordarse la siguiente vez. Cuando le pidas el siguiente mes, va a sacar los acumulados de ese papel, los va a insertar en el nuevo papel y va también a fijarse en las reglas de deducción y de clasificación de tipo de operación que tú le diste. Deducciones personales, nóminas, de ingresos para personas físicas que tengan ambos ingresos. Todo eso ya lo sabe hacer porque es un auxiliar que sabe hacer eso. Ay, perdón. Pero si tú cambias algunas cosas y quieres que se acuerde, se lo das y es como corregir un auxiliar. ¿Valarix tiene tableros de visores? Sí, sí los tiene. Ya por ahí tuvimos la sesión. No, perdón, creo que ese es en un par de días, donde vamos a ver los tableros de Valarix y sistema de analítica. Pero eso es lo que tienen todos. Todos son tableros, todos son visores. Y ahí está el Valarix y también se puede utilizar. Pero lo padre de Valarix es que nosotros no, yo como contador pienso que está mal hacer impuestos con puro tablero, porque luego ¿cómo te defiendes? Si el SAT me revisa, ¿cómo me defiendo? ¿Con una captura de pantalla? No, ¿verdad? O sea, ¿quién? De verdad es que yo lo veo mucho. Yo me sorprendo cuando veo contadores que dicen, yo calculo impuestos con ese tablita. O sea, y les digo, ¿y la contabilidad? No, no llevo contabilidad. Ok, entonces, ¿dónde haces tus papeles de trabajo? No, ahí con lo que me dicen. Y yo, ¿y si te auditan? Y ellos, no, pues si nos han llegado vigilancias y pues regresamos ese tablito y sacamos todo y es un rollo. Y yo, no manches. O sea, creo que estás como con un riesgo muy alto, porque pues ese tablito es muy bueno porque es un sistema de tableros, pero solamente tiene eso. Lo padre de Valarix es que tiene, ya lo hemos dicho, o sea, tiene 4 módulos generales, tiene la parte de la gestión de impuestos, tiene la parte de inteligencia artificial para Business Intelligence, tiene la parte de conexiones al SAT y gestión de todas esas cosas, y por último, lo más importante para mí, la inteligencia artificial generativa, que replica actividades humanas, te genera los papeles de trabajo y te genera la DIOT, pero se tiene que acordar de los cambios que haces. Entonces, ese es el valor de Valarix como sistema. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué se animarían a comprar Valarix? Pienso yo como contador. Tiene los reportes, tiene las opiniones, eso es útil. Pero la cosa que nos hace innovadores a nosotros y que como contadores nos hace estar en puntera de lanza es esto que van a ver. Yo subo el papel de trabajo y ya que está arriba, todo lo que tengo que hacer es dar clic en el botón que dice DIOT y el sistema va a generar la DIOT desde el papel de trabajo y además se va a acordar de los cambios que hice para la siguiente vez que yo genere una declaración, ¿va? Entonces, con eso terminamos la presentación y ahora vamos a ver el demo de cómo funciona la determinación de esto, ¿sale? Entonces, esa es la presentación. ¿Dónde está? Ok. Y vamos a presentar. Vamos a entrar en Valarix. By the way, ustedes contadores son los contadores más innovadores que hay. O sea, hagan de cuenta que están viendo. Ustedes están comprando el iPhone en 2009. Sale en 2007 el iPhone y la gente lo empieza a comprar como para el 2007, 8, 9. Ustedes están comprando el iPhone en 2009 y están dando cuenta de todo lo que pueden hacer con él en su operación. Esto es, para mí es como, obviamente ya no es ChatGPT porque ChatGPT es su propia cosa, pero yo siempre que lo muestro es como efectos ChatGPT en contadores, por el nivel que tienen, ¿no? Ustedes ya saben que esto es Valarix, ya tenemos toda la información. Por cierto, voy a dar aquí colapsadas para que vean los módulos. Aquí están todos los módulos de nuevo. Entonces, yo voy a ir a auxiliar inteligente. Si yo ya ahorita ya generé mis declaraciones, voy a ir a hojas de trabajo. ¿Sale? Y aquí en historial de automatizaciones, perdón, voy a buscar hoja de trabajo. Aquí vamos a poner a Elisa. ¿Sale? Que es lo que quiero hacer, ¿verdad? A ver. Elisa. Sí, es Elisa. Y vamos a hacer un mes X.
Y aquí está el papel de trabajo de Elisa. ¿Sale? Le vamos a generar. Obviamente aquí ya sabemos que lo que va a pasar. Va a agarrar la generación que ya hizo, ¿sí? Y nos va a calcular el impuesto completo, ¿no? Nos va a hacer como que todo ese cálculo. ¿Sale? Entonces, aquí yo puedo abrir otra pestaña, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con este RFC, ¿no? Vámonos a facturación, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos estos que son restaurantes, que nosotros sabemos que, pero vamos a editar la copia, vamos a hacer todo el proceso que ya sabemos para editar la copia. Recuerden que esto es Excel, esto es Microsoft, se conecta de manera nativa, se conecta a las cuentas de Outlook también, entonces si ustedes no tienen Microsoft, por ahí alguien preguntó en una sesión, ¿funciona con Office Pirata? Y yo les decía, no usen Office Pirata, ya nos conectamos a la versión gratuita de Microsoft. ¿Cuál es el tema? Es que si ustedes no, se les puede llenar como Google, ¿no? Pero pues aquí les miren, fíjense, yo no estoy usando nada pirata, yo estoy registrado con mi cuenta de Badarix, porque así me registré, y aquí me sale que si yo quiero comprar Microsoft 365, ¿no? Entonces aquí me dice, bueno, pues si lo quieres te cuesta 100 pesos al mes, ¿no? Pero no lo estoy pagando y me deja editarlo, y lo tengo en mi SharePoint gratis, que es lo mismo de las cuentas gratis de Google Workspace, es como lo mismo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Ah, bueno, Luis dice, se carga lo que va del año. Si has estado entrenando, sí, Luis, se va cargando. Mira, yo, por ejemplo, aquí no empecé a entrenar hasta agosto. Entonces, todos estos meses no los tengo, pero de aquí para adelante tengo. Esto es diciembre del 2012. Entonces, se ve el acumulado. No hace papel de trabajo de declaración anual, el cierre anual. Estamos en eso, ¿no? Pero no. Christopher nos notifica cuando se cancelan facturas. Todavía no, Rebeca, eso es un parche, no un parche, una mejora que le vamos a poner porque nos lo han pedido mucho. Te va a mandar un correo. Estamos trabajando en eso. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a pedir que me haga deducible estas facturas, ¿va? Sí. Ahí me dan mis 16,000 pesos. Y ahora vamos a ir aquí a exportar y vamos a crear una copia, ¿va? Vamos a abrir papel de trabajo en nuestra computadora. Papel. Y lo vamos a guardar aquí. ¿Sale? Mismo. Aquí ya no les estoy explicando cómo calcular impuestos, yo ya calculé el impuesto, yo aquí nada más estoy verificando esta información y le hice deducible todo eso porque quería que vieran que cambia, ¿no? Entonces cambió de 15 a 16. 16,431. Es el mismo papel acá. Yo ya terminé y ahora sí me pongo a hacer mis diods, me vengo a auxiliar inteligente, diodo de entrenamiento, historial de automatizaciones. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar ahí me equivoqué. Configuración, perdón, diodo de entrenamiento. Me salté el paso. Y aquí le vamos a decir que es mensual y que yo quiero hacer a Elisa, que la declaración es de diciembre del 2025 y voy a subir el archivo. ¿Y cuál es el archivo? El archivo que yo acabo de subir, que es este, ¿no? Cerrar. Ahora va a decir que hice un documento. Como estos son datos reales, no lo voy a borrar. Ustedes no les va a salir esto. Les voy a dar cancelar. ¿Sí? Y les voy a mostrar cómo se ve. Ya que lo tengas arriba, vamos a buscar a Elisa 2025. ¿Sí? Y en diciembre, claro. Lo cargamos en diciembre. Es este papel, ¿no? Este papel es el que subimos. Ah, ¿por qué? Porque lo subimos en diciembre del 2020. Lo subimos en el 2026, pero es de diciembre. Y ya tengo el papel de trabajo cargado, ¿no? Entonces quiero que ustedes vean, voy a descargar el Excel, ¿sí?
Este ya es un Excel descargado, no es o sea, es una vez que lo subí, y aquí están mis 16,431, ¿sale? Entonces, este es el Excel que estoy descargando. Ya no lo estoy visualizando en Microsoft 365, ya lo descargo nada más para verificar. Y le voy a dar clic aquí en generar diode. Y listo, ya está la diode hecha. Nos genera este documento y tenemos dos documentos dentro. Tenemos el primer documento en caso de verificación del SAT, que va a ser el documento de nuestra diode. Nos va a decir, vamos a ponerle a text para que lo vean. Nos va a decir como los datos de cada una de las transacciones, de los proveedores, las facturas, ¿sí? Los subtotales, todos los datos que ya trae la diode que se generó. Obviamente la diode generada que podemos subir al aplicativo. Este es nuestro papel de soporte y aquí está la diode. Ya la generó, ¿va? Y ahora, para ver si estamos bien, yo aquí ya tengo el SAT abierto y seleccionamos las operaciones, la presento con datos, carga masiva, selección de operaciones, me voy al formulario. Yo aquí voy a borrar todos los registros que ya había hecho. Y pues ya no tengo datos ahorita. No hay datos. Y ahora voy a decirle el formulario, agregar desde archivo. Y voy a subir el archivo diode que es el que estamos viendo, como ustedes pueden ver. Tenemos que esperar a que el SAT termine. Ya terminó. IVA acreditable. 16,421. Son los 10 pesos que ahorita pues tenemos que verificar. Pero pues, si no quiero verificar nada, yo ya terminé. Y ya. Vista previa. Y tenemos la diode lista. 16,421. Estos son los decimales que traemos aquí. Ok, acá es 10 pesitos. O sea, hay que verificar los decimales que estamos agarrando aquí y pues podríamos modificar para esta, ¿no? Le podemos quitar 10 pesos de IVA acreditable. Y con eso terminaríamos. Ya está lista mi diode. Como es la previa, obviamente aquí nada más hay que presentarla. Pero así es como se presenta, se genera la diode con la... Así es, con la declaración, Rebeca. Por eso es que la declaración para nosotros es esta. Nuestro papel de trabajo llena la declaración. Entonces la diode cruza contra la declaración. Y esta la generé enfrente de ustedes, no la he revisado. No sé si aquí hay un papel que yo tenga que revisar, meterle más tiempo. Solamente es para que vean el proceso, ya que ustedes lo prueben con sus propias empresas. Es así de rápido como queda, ¿sí? Y la predicción que tiene sin revisión, ¿eh? Esto es sin revisión, quiero decirlo. O sea, no he revisado nada, solo lo generé. ¿Cómo lo hice? Ah, ya, me acuerdo. Nos dio 99,94%, sin revisarla. Obviamente esto hay que revisarlo, siempre hay que revisarlo, pero aquí nada, les estoy mostrando cómo se genera, ¿sí? Así. O sea, nos dio con 99,94% de precisión. Fíjense, ¿y cuánto tiempo me tardé en hacerla? Yo les dije, me tardé más explicando lo que es la diode, quejándome de la fiscalización, diciéndoles que duele la garganta, que empató Argelia, no, Argelia empató, no manches. No es Argelia, era los árabes estos. Pero me tardé más haciendo eso que generándola y 99,9% de precisión. Es el nivel que tiene la inteligencia artificial, pero ese pedacito extra que falta es el que nosotros tenemos ya como contadores. Yo con esto terminaría. Este es el curso de la diode. Les digo que
Es muy rápido, es más tiempo el tema de la explicación de todo esto. Pero así es como funciona la DIOT. Literalmente la tienen en menos de un minuto, está generado todo esto con un porcentaje. Yo le dije, fíjense que yo fui conservador. Yo les dije del 97 al 99%. Y esta nos dio 99.94%, ¿no? Y la acabo de generar aquí enfrente de ustedes. Para que vean que no hay aquí. No hay alguien atrás haciendo eso, ¿no? Que por ahí hay algunos que dicen que usan inteligencia artificial. Si te doy tu día de 24 horas y son 60 contadores en un cuarto en Hidalgo. Es una startup muy famosa que hace eso. De hecho, habían dos, una ya quebró, una se llamaba, esta sí la puedo decir porque ya quebró, se llama Back Startup. Ellos decían, hacemos inteligencia artificial y hacían lo mismo que nosotros. Yo siempre decía, wow, ya nos alcanzaron, pero se tardaban mucho, y yo, qué raro. Ya luego me enteré, contactaban, no sé por qué los contadores en Hidalgo son baratos, pero los contrataban ahí. Suban sus sueldos, contadores. En fin, con esto yo terminaría.